Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Buenos días a los seguidores de Informe Semanal. Hoy vamos a estar hablando con el doctor Agustín Irizarry sobre la conveniencia de establecer en Puerto Rico una planta de energía nuclear. El doctor Irizarry es especialista en sistemas de potencia eléctrica y va a hablar sobre un análisis, ¿verdad?, que va a hacer de las plantas de energía nuclear con respecto a la energía producida por el sol a través de placas fotovoltaicas, su conveniencia, su posibilidad de que se establezca en Puerto Rico, cómo se establecerían esos sistemas, ¿verdad? Y cómo funcionarían. De eso estaremos hablando con el doctor Agustín Irizarry. También estaremos hablando con Carlos Flores Ortega sobre el esquema de sobornos que ha surgido en el programa de mercados familiares, ¿verdad? Mercados agrícolas familiares, que es realmente un escándalo. Ha surgido información ya que la publicamos en Síntesis Noticiosa y va a surgir nueva información. Y estas historias han levantado el interés de sectores en el gobierno que investigan estos asuntos. Y de eso también hablaremos en el futuro, no en este programa. Bueno, también estaremos hablando con el licenciado Carlos Ríos Gautier, exsecretario de Justicia y excomisionado de Seguros. El licenciado Ríos Gautier va a estar hablando sobre un proyecto, ¿verdad?, que se va a celebrar, una actividad que se va a celebrar el 15 de marzo en la Escuela de Derecho de Puerto Rico, donde se va a estar hablando de los seguros de salud en Puerto Rico. Todas sus implicaciones, el pasado de los sistemas de salud en Puerto Rico y el presente, ¿verdad? Y de eso va a estar hablando el doctor, el licenciado Carlos Ríos Gautier, que tiene invitados importantes en ese simposio que se va a realizar en la Escuela de Derecho. También estaremos hablando con el licenciado Ríos Gautier sobre una demanda que se radicó esta semana por una asociación que integra las aseguradoras de sistemas de salud que proveen las cubiertas Medicaid, ¿verdad?, que es el plan vital del gobierno, y Medicare, que va dirigida a las personas que pagaron su seguro social y ya se han retirado. Pues estas aseguradoras han radicado una demanda, ¿verdad?, en el Tribunal Federal en contra del comisionado de seguros. Vamos a estar hablando de eso también porque tiene unas implicaciones y porque ya ha habido unos precedentes donde esta asociación ha logrado que el Tribunal Federal invalide leyes locales, ¿ves? Es decir, que no se le apliquen a estas aseguradoras porque estas aseguradoras alegan que están siendo reguladas por el gobierno federal. Es decir, que es campo ocupado por el gobierno federal. Ese es el planteamiento. Bueno, antes de ir de lleno con las entrevistas, quiero hacer un breve comentario, ¿verdad? Esta semana el presidente Macron hizo un planteamiento sobre la posibilidad de que se envíen tropas a Ucrania. Eso para enviar tropas al terreno de una manera oficial, asumida y respaldada. Pero no se debe excluir nada. Haremos todo lo posible para que Rusia no pueda ganar esta guerra. Ese planteamiento de Macron ha levantado una tormenta. Inmediatamente todos los países que integran la OTAN empezaron a rechazar el planteamiento de Macron. Pero el planteamiento de Macron no es una locura. Se ha discutido dentro de los países que integran la OTAN esa posibilidad ante el hecho de que hay un déficit de soldados en Ucrania. Faltan 500,000 soldados en Ucrania para poder establecer un frente militar sólido contra Rusia, ¿verdad? Y esos soldados, ¿de dónde van a salir? El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Austin, ha dicho que si Ucrania se encuentra en camino a perder la guerra, la OTAN va a tener que intervenir en Ucrania. De manera que lo que dijo Macron no está muy lejano de la realidad, dependiendo cómo pasen los acontecimientos en el futuro, ¿verdad? Ahora, lo que sí quiero plantear, ¿verdad?, es que Putin ha reaccionado a esa historia, ¿verdad?, a ese planteamiento de Macron, diciendo que es una locura lo que están planteando.
тоже есть оружие, да знают об этом. Сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они чего, этого не понимают, что ли? Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. ¿Verdad? Porque ellos, los soviéticos, los rusos, están armados con armas nucleares y las pueden usar. No es la primera vez que Putin hace este planteamiento, ¿verdad? Es interesante que eso esté ocurriendo, ¿verdad? En medio de las elecciones. El 17 de marzo son elecciones en Rusia y Putin es el único candidato. De manera que está haciendo todo una retórica militar fuerte para levantar el apoyo de esas huestes en medio de la muerte del opositor Navalny, ¿verdad? Que va a ser enterrado, si no hoy, en estos días. De manera que todo esto está relacionado. Quiero hacer un segundo comentario, y es que han pasado 20 semanas desde que empezó el asunto militar entre Hamas e Israel, ¿verdad? El ataque sorpresivo de Hamas en Israel el 7 de octubre del 2023. Ya han pasado 20 semanas y han muerto 30.000 personas. Es decir, 1.500 personas semanales. Increíble. Esto en el contexto, ¿verdad?, que se está tratando de conseguir un acuerdo de un cese al fuego, ¿verdad? Y que ya el presidente Biden ha dicho, lo dijo esta semana, que el próximo lunes había posibilidad de que ese acuerdo se lograra, un cese al fuego con intercambio de prisioneros. Veremos a ver qué ocurre. Bueno, hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café y la procesadora de leche Suiza Dairy. Vamos a un mensaje y regresamos en un instante. Cumplen 80 años de sabor y nutrición, alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza, Y así lo vamos a celebrar. son 80 el 8 son de décadas Suiza, llevando nutrición y calidad. son 80 el son de Suiza, Desde el abuelo hasta el jovencito, Suiza sigue alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, continuando con Informe Semanal, ahora vamos a entrevistar al doctor Agustín Irizarry, que es doctor en sistemas de potencia eléctrica, ¿verdad? Con el que vamos a estar hablando de la posibilidad, ¿verdad?, de que se establezca en Puerto Rico o se considere en Puerto Rico la alternativa de la energía nuclear. Esto en el contexto de que ha habido unos desarrollos en los pasados años que ha logrado que esta tecnología para producir energía con energía eléctrica o con energía nuclear sea más segura, más compacta, más pequeña, ¿verdad? Y que permita un desarrollo más libre de peligros. Esos son los reclamos que hacen las personas que están defendiendo esta tecnología y los cuales tuvimos en varios programas atrás. Los estuvimos aquí, estuvieron siendo entrevistados por mí, el grupo que se llama Proyecto Alternativa Nuclear, que promueve que en Puerto Rico se considere la alternativa de la energía nuclear. Ellos han reclamado que incluso se le quitaron los fondos federales que se le habían asignado, ¿verdad? La Casa Blanca no permitió que esos fondos llegaran a manos de ellos. Ellos tenían un proyecto para promover esta alternativa y se los eliminaron, de manera que hay, así de su faz, hay una oposición grande contra esta energía nuclear. No se puede negar de que tiene una mala publicidad con los accidentes que han ocurrido. No obstante, ellos reclaman que muchas de esas mala publicidad pues está fundamentada en una tecnología que ya es antigua. La tecnología moderna es más segura,
más compacta. Y de eso vamos a estar hablando con el doctor Agustín Irizarry. Buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me encuentro bien. Sí. Bueno, doctor, ¿usted favorece la energía nuclear o que se establezca en Puerto Rico, sí o no? Yo soy un promotor de la energía nuclear que sale del sol, que es un excelente un reactor nuclear natural, que está bien ubicado lejos de nosotros y que no provee contaminación a nuestro planeta. No le gustan los De- reactores artificiales, no le gustan los reactores artificiales. No conozco ninguno que sea bueno. Oh. Solo he escuchado alegaciones de que ahora hay unas tecnologías compactas que no hemos visto ninguna construida, que nadie puede decirnos cuál es el precio de esa energía nuclear y que ninguno de sus promotores es capaz de decir qué pasa con los desechos nucleares, que sea grande y vieja la tecnología o nueva y pequeña la tecnología, se quedan exactamente igual de peligrosos en cualquiera de las dos configuraciones, la alegada nueva tecnología y en la existente. ¿Ok? Yo le hice esa pregunta a ellos, al proyecto de Alternativa Nuclear, y ellos pues me dicen que esos desechos no son líquidos, son sólidos, son manejables porque son sólidos, y que lo que se ha producido en desechos desde que está la energía nuclear en los Estados Unidos no llega a llenar un estacionamiento de Walmart. El volumen es irrelevante. La toxicidad y el peligro que representan es lo que los hace eh, peligrosos. No, no es el volumen lo que le tenemos, con lo que tenemos problemas en el asunto del desecho nuclear. En Estados Unidos hay desecho nuclear donde quiera que haya una planta nuclear. Estados Unidos tuvo activas unas 104 plantas nucleares, ahora es un poco menos. Y en todas y cada una de ellas están llenos de estas piscinas que mantienen algún tipo de control de temperatura en el desecho nuclear, porque Estados Unidos no se ha puesto de acuerdo para cómo remover, transportar de forma segura y llevar a un solo depósito ese desecho. Así que donde quiera que haya una planta nuclear activa en Estados Unidos, para producción de electricidad, estoy hablando, por supuesto, hay desechos nucleares. Cada una de esas plantas hay que protegerlas con guardias armados y protocolos de seguridad. Es un costo enorme, es un subsidio enorme que reciben Bueno, las pago por los plantas impuestos. eléctricas de carbón y de gasolina y de petróleo también se protegen con armas armadas. Bueno, ¿qué pasa si tú entras a una planta de carbón eléctrica? La apagas, lo más que puedas hacer, sabotearla. ¿Qué te vas a llevar? ¿Un poco de carbón? Ahora, si entras a una planta nuclear y te llevas combustible uranio degradado, todavía puedes hacer una bomba sucia con ella. O sea que Sí, el peligro ciertamente es muy diferente. muy diferente. Sí. ¿Y qué le parece la seguridad? O sea, en Estados Unidos, pues, más allá del accidente de Three Miles, ¿verdad? No conozco otro, o usted conoce algún otro. Bueno, es que los accidentes nucleares más dramáticos, ¿verdad? Han ocurrido fuera de Estados Unidos, pero han ocurrido todavía. Chernóbil era el accidente más dramático hasta que ocurrió el accidente en Fukushima, causado por el terremoto y luego un tsunami. Fue tanto más dañino el de Fukushima que hubo que alterar la escala de accidentes nucleares para añadirle un grado adicional a la escala del desastre, porque comparado con Chernóbil quedó chiquitito, Chernóbil, ¿no? Dejó chiquitito a Chernóbil. La mayor parte de los problemas en las plantas nucleares están atadas a fugas de agua, fugas de refrigerante. Si uno examina los problemas de contaminación, eh, usualmente no son como el de Chernóbil, son atados a desechos de los procesos auxiliares de enfriamiento. Y esos son muchos. Lo que pasa es que no llenan las noticias. Eh, entonces, tenemos que... En Puerto Rico nosotros tenemos una planta sucia, que es la planta AES que quema carbón. El Ok. gobierno es incapaz de controlar el desperdicio de ceniza tóxica.
no pueden regular bien una planta de carbón. ¿Realmente los ciudadanos podemos creernos que van a regular bien una planta nuclear? Ajá. Ok. O sea, hay Pero, unos asuntos técnicos de la propuesta de estas personas que hablan del tema. doctor, el problema, vamos a hablar claro. ¿El problema es la tecnología o que no tenemos la capacidad para poder hacer que esa tecnología sea seguro, la podemos supervisar bien? ¿Cuáles son las objeciones? El tema es para qué tú quieres una planta nuclear Bueno, para producir energía eléctrica. y por qué y no tenemos mejores alternativas para Es producir muy energía cara eléctrica. Si la el energía propósito, eléctrica, pero doctor, en Puerto Rico la energía eléctrica a través de la que tenemos ahora es carísima, casi 30 centavos el kilovatio hora. bueno, si lo comparas con otras islas, en Puerto Rico la energía eléctrica no es tan cara. O sea, nosotros tenemos un concepto de que la energía eléctrica es barata porque se compara con sistemas continentales interconectados. En Puerto Rico la energía solar fotovoltaica producida en techos, incluyendo almacenamiento, ya es a menor costo de la energía sucia de la red eléctrica que viene de plantas fósiles. O sea, nosotros en Puerto Rico estamos viviendo un cambio tecnológico acelerado, una reelectrificación del país a través de sistemas solares distribuidos que incluyen almacenamiento. Y ese costo de esa energía lo que hace es bajar todo el tiempo. En los últimos 3 años los costos han disminuido dramáticamente. En los últimos 15 años los costos han disminuido dramáticamente. Los, no hay desechos en esa tecnología. Los paneles solares se reciclan prácticamente completos. Las baterías se reciclan prácticamente completas. La electrónica se recicla prácticamente completa. Nada de eso es cierto para la tecnología nuclear. El desecho radioactivo no hay respuesta a cómo se va a manejar. El costo real de establecer uno de estos supuestos reactores pequeños no existe estimados correctos, porque la idea de estos reactores pequeños es que tú haces una fábrica de reactores pequeños y los produces en masa. Entonces, es como las pastillas, ¿verdad? La primera pastilla cuesta 1.000 millones, pero cuando tú haces miles y miles de pastillas, millones y millones de pastillas, pero los costos de las pastillas disminuyen. Pero el concepto es el mismo. Tú haces el primer reactor, te cuesta mucho más de los actuales. Pero si vendes muchos de ellos, pues entonces los costos disminuyen. Pero es un problema de gallina y huevo que tienen esta gente con esta tecnología, porque ¿a quién le vas a vender el primero? Es tanta esa dificultad que en Estados Unidos el gobierno ha hecho uso del Tennessee Valley Authority, que es la empresa pública federal eléctrica más grande que tiene Estados Unidos, y usando dinero público se han empatado con esta gente que propone estos reactores para hacer un proyecto piloto, porque ni siquiera la industria eléctrica de Estados Unidos Interesado. está interesada en esto porque no lo han visto funcionando en ningún sitio. Así que aquí hay unas propuestas que en papel lucen de lo más interesante, pero que tienen una serie de obstáculos, tanto financieros como de demostración de la tecnología, como de contestar las preguntas duras de que por qué razón yo tengo que embarcarme en una energía nuclear que produce un desperdicio tóxico, radioactivo, peligroso, cuando yo tengo alternativas. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuáles son nuestras alternativas para producir energía eléctrica. Pues nosotros tenemos alternativas que son sostenibles. Otro asunto bien interesante que casi nunca se habla. ¿Cuánto uranio nosotros procesamos en Puerto Rico? Ajá. No, cero. Sí. ¿Queremos procesar uranio en Puerto Rico? No. ¿Tenemos uranio en Puerto Rico? No. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a depender de conseguir combustible de uranio procesado en lugar de depender de comprar gas metano o petróleo o carbón? No tenemos ninguna de esas fuentes. La fuente que sí tenemos es solar, es viento, las olas del mar, biomasa. Eso lo tenemos en Puerto Rico. No dependemos de fuentes externas. Pues el nuclear para Puerto Rico sigue siendo una mala idea porque nos mantendría dependiendo de un combustible que no controlamos y no poseemos. Así que no es un gran logro cambiar de petróleo a uranio porque la tecnología es más moderna, la dependencia de combustible externo se mantiene.
Sí. Oiga, la tecnología a través del sol, ¿verdad? El producir energía solar a través del sol en otros países ha llegado más del 50%, no creo, ¿no? Hay países que tienen una cantidad, Europa, por ejemplo, en energía eólica tiene un avance significativo. España y Portugal han alcanzado días donde toda la producción, día y noche, Pero la pregunta es si es bien. si es posible depender única y exclusivamente de la energía solar para producir energía La eléctrica. energía ¿Eso es posible? solar, bueno, si tienes almacenamiento, sí. La respuesta es sí, si usas almacenamiento. Si la parejas con almacenamiento, la respuesta es sí lo puedes hacer. Tenemos la tecnología ¿Pero por en qué no ha estado ocurrido en otros maduro. países, doctor? ¿Por qué no ha ocurrido eso en otros países si la energía solar no cuesta nada? Bueno, no estamos diciendo que no cuesta. Estamos Bueno, diciendo que es pero posible. es el Son sol, cosas ¿ves? diferentes, Lo que ¿verdad? quiero Es decir es que posible, el sí. sol está para todos, ¿verdad? Los españoles lo Claro. pueden hacer, lo pueden hacer los ingleses, los No, no, franceses. no, no. ¿Por qué no lo han hecho? Por ejemplo, dame darte un ejemplo. Ok, Alemania, por ejemplo, que es uno de los países con más despliegue de energía solar en el planeta, porque los alemanes decidieron que iban a invertir en esa tecnología. Ellos producen más energía eólica que energía solar. ¿Por qué? Porque hay más viento que sol en Alemania. Puerto Rico tiene más sol que viento. oh, Que salga el sol no significa que tienes gran recurso solar. Nosotros somos una potencia solar. Puerto Rico tiene una capacidad de producción de energía eléctrica usando el sol, usando techos y usando los estacionamientos, sin tocar las fincas agrícolas, sin tocar otras áreas, que excede por mucho las necesidades energéticas de Puerto Rico. Eso nosotros lo establecimos con un estudio científico del 2008 en la Universidad de Puerto Rico, eh, donde analizamos todas las fuentes renovables posibles en Puerto Rico para producir electricidad, cuánto terreno ocupaban, cuánto costaban y si era viable o no producir la energía que necesitamos. Eso lo hicimos en el 2008. Recientemente, uno de los laboratorios de los Estados Unidos, NREL, redescubrió eso y dice que sí, que nosotros tenemos la capacidad de producir la energía que necesitamos usando el techo. O sea, que descubrieron lo que nosotros habíamos dicho. sí, Pero eso confirma lo que te digo. Así, nosotros sí tenemos la capacidad de producir toda la energía usando el sol. Y claramente el sol no está disponible de noche, pero sí está disponible el almacenamiento. Y con esa combinación de tecnologías, nosotros sí podemos encaminarnos a producir toda la energía que necesitamos utilizando esa energía. toda la energía, el 100% de la energía que necesitemos aquí. Hemos hecho los estudios y los estudios están publicados, están disponibles para que quiera estudiarlos. Nosotros podemos alcanzar al 2050 el 75% de la energía que se usa en todo el país utilizando 1 millón de techos residenciales y una fracción relativamente pequeña de los espacios disponibles de estacionamiento en Puerto Rico. Si utilizáramos la mayor parte de los espacios de estacionamiento y si usáramos sistemas solares más grandes de los que usamos en este estudio original y lo acompañáramos con almacenamiento, sin duda podríamos alcanzar el 100%. Ok. Me parece interesante eso. Fíjese que en Francia han apostado por la energía nuclear. Macron, el presidente Macron, ha apostado por la energía nuclear y tiene en proyecto construir varias plantas, más de 6 plantas nuevas. Sí, porque los franceses fueron invadidos en la Segunda Guerra Mundial por los nazis Y De Gaulle creó el y, instituto y nuclear. después que lo invadieron los nazis en una dirección y destruyeron todo lo que pudieron. Y cuando lo invadieron los aliados para retomar el control, los nazis cuando se iban destruyeron todo lo que pudieron también. Así que Francia es un caso bien extraño porque Francia se quedó sin infraestructura. Y en los 40 y pico del siglo pasado, pues lo apostaron a la energía nuclear. Por eso es que Francia es el país que más produce energía nuclear, porque no tenía infraestructura y decidieron saltarse todas las demás tecnologías e invertir en la nuclear. Pero eso es una decisión basada en el resultado de una guerra nefasta, ¿verdad? No es y ya esa inversión está hecha. Ellos siguen trabajando sobre lo que tienen. O sea, básicamente ellos cargan su decisiones históricas. No es un asunto basado en tecnologías nuevas o en alternativas disponibles para nosotros en Puerto Rico, por ejemplo. Bueno, ellos plantean que es más barata. Digo, ahora mismo la energía producida por plantas nucleares en Europa es más barata que la que se produce por plantas solares,
por Aeloica, por No, gas, no, ¿no? no es correcto. Eso no incluye los subsidios gubernamentales que tienen que ver con la custodia y disposición de estos La encarece. residuos tóxicos. O sea, lo que eso lo encarece. Por mucho. Lo que pasa es que el gobierno lo absorbe con los impuestos de los ciudadanos. Fíjate que aquí hay un issue bien claro. La Ajá. energía nuclear para producir electricidad es Pero doctora, lo que tengo es la entendido es que el búsqueda, es la kilovatio hora búsqueda. vale 7 chavos, 7 chavos, 7 chavos, 7 centavos, 7 ¿Dónde, en Europa. dónde vale 7 centavos el kilovatio? En España hay No, sectores por por energía nuclear, no, supridores. no. En España el kilovatio hora el verano pasado excedía los 35 céntimos de euro para el ciudadano común. Ok. Esos números no cuadran con los valores actuales. Podríamos buscarlo ahora mismo en internet, pero el kilovatio hora en Bueno, Europa quizás no es quizás barato. bueno, eso usted sabe que esos precios son fluctuantes, siempre están fluctuando, pero en Bueno, un sí, pero momento, depende muchísimo del precio de los combustibles fósiles. exacto, Ellos, por pero en un ejemplo, momento la consumen. energía nuclear estaba a 7 centavos. Pero De hecho, ese En va. Barcelona se estableció una planta de energía solar y no fue viable. Costó carísima la energía solar. Bueno, eso depende de la estructura que usas y con qué planta solar estamos hablando. Si es solar térmica, si es solar fotovoltaica, quién hizo la inversión, en dónde la hicieron, cómo se manejó esa empresa. La tendencia en todo el mundo es que los sistemas solares fotovoltaicos hoy, solo energía, no almacenamiento, están más baratos que cualquier otro. Dependiendo de la cantidad de viento que tengan los lugares, puede ser que el viento sea mejor. El 80% de la capacidad de producción de energía nueva en todo el planeta en los últimos años ha sido renovable. El 80%. La idea de que la energía nuclear está creciendo en el mundo es falsa. Los datos no cuadran con esa declaración. Ok. Este, pero sigue siendo una alternativa que se puede considerar. Porque fíjese un caso, le pregunto yo, si viniese una tormenta de la magnitud de María o más fuerte y tuviésemos energía producida con el sol, todas esas placas solares podrían salir y a ser afectadas y eso interrumpiría nuestro sistema de energía si lo tenemos a través del sol. ¿No es Esa así? hipótesis no cuadra con los datos de lo que pasó en el huracán María. En el huracán María, los parques solares en fincas agrícolas sufrieron grandes daños y no pudieron entrar a dar servicio eléctrico por dos causas. Uno, por los daños que sufrieron, estoy hablando de las fincas solares, y porque la red eléctrica no estaba disponible. Sin embargo, los sistemas solares en techos bien anclados sobrevivieron prácticamente todo. La información que tenemos sobre daños a sistemas solares bien anclados en techos es que no llegó al 0,1% los daños. Así que la realidad es, y eso fue con el huracán María, que es O el sea, peor huracán que hemos usted me tenido está en diciendo, usted 80 lo que años. Así que el desempeño real, los datos medidos de la seguridad de mantener el servicio eléctrico usando sistemas solares en techos es altísima, es mejor que cualquier otra tecnología que poseemos actualmente. ok. O sea, que usted me quiere decir que las placas solares en techo resistieron vientos de más de 135 millas por hora. Sí, seguro que sí. Si tú instalas un sistema solar fotovoltaico en un techo, digamos, de concreto, pones las placas a por lo menos 3 pies de distancia del alero, ¿bien? Que es la recomendación que hacen los ingenieros civiles para evitar el efecto de turbulencia debajo de las placas solares. ¿Ok? Las inclinas al ángulo correcto, que en Puerto Rico son como 10 grados, 10 o 12 grados, y usas anclajes adecuados. Hemos visto que en huracanes de la intensidad de María, esas placas sobreviven Ok. sin daño, con cero daño. Con cero daño de viento, claro, si recibe un impacto, ¿verdad? Por una rama, por una planchecita, por algo que le cae encima, sí va a dañar la placa. Eso no acaba con el sistema.
Y además de eso, ese tipo de daño es lo que te dije ahorita, lo que vimos de ese tipo de daño es mínimo. Mire, se me hace difícil creer que puedan una planta, una placa solar resistir, se me hace difícil creerlo, aunque usted me lo diga, ¿verdad? Porque es que yo he Bueno, visto pero esos son techos los industriales datos. bien fuertes Esos son, volar. ¿Cómo dice? esos son los datos. Esos son los datos. Yo tengo un sistema solar fotovoltaico que puse en el 2008 y el huracán María no le hizo nada. Yo no conozco, de toda la gente que yo conozco que tiene sistemas solares fotovoltaicos, y mucha gente, ninguno conozco que el huracán María le hiciera daño. Ok. Los casos que hemos visto de daño, incluso después del huracán María, tuvimos un taller en las Islas Vírgenes que sufrieron el huracán Irma. Y en las Vírgenes hay menos protección porque las islas son más pequeñas, o sea que el huracán da con categoría 5 en todas partes. En Puerto Rico un huracán categoría 5 entra por el este, pero cuando sale por el oeste, pues no sale 4, ¿no? Va disminuyendo de fuerza porque somos una isla más grande. Pero en Islas Vírgenes, los fallos en los sistemas solares fotovoltaicos instalados en techo fueron principalmente que el techo falló. Que el techo falló. Por supuesto, si el techo falla, pues lo que está montado sobre el techo también falla porque están amarrados. Y en algunos casos que usaron que eran placas que usualmente no se usan en los sistemas residenciales, sino se usan en fincas, placas bien grandes. El efecto, y que estaban muy cerca de la orilla de los techos, crea un efecto tambor que vibra la placa. Vibra, Cuando eso pasa, pues a veces se rompe por el centro. Pero para eso hay mitigaciones también. Puedes ponerle un refuerzo en el centro y ya. Así que el desempeño de los sistemas solares en techo en el huracán Irma en las Islas Vírgenes y en el huracán María en Puerto Rico es extraordinario, bien resiliente, O sea que son bien resilientes. Bueno, de acuerdo con lo que usted plantea, ¿verdad? con los Este, datos. Podemos compartir los datos. sí. O sea, pero vamos, yo he visto la experiencia de María que la vimos con nuestros ojos, lo vio usted, lo vi yo vi muchas cosas destruidas que estaban bien firmemente sostenidas, ¿verdad? Claro, claro. Y como Aún, te aún digo, con y los como te datos que digo, usted plantea. Mire, los doctor, sistemas solares de fincas, casi todos salieron maltrechos y tuvieron daños masivos. Eso sí, es un claro. hecho. Aún con lo que usted me plantea se me hace difícil creerlo, ¿verdad? No, no quiero decir que usted me está diciendo una falsedad. Lo que quiero es que se me hace difícil creerlo, ¿verdad? Porque se ven endebles, ¿verdad? Están cogidos con tornillos, o sea, no me parece. Digo, quizás estoy equivocado, pero me lo percibo así, ¿verdad? Entonces, ¿Tú, doctor, tú, tuviste, ajá, tuviste techos de zinc que sobrevivieron a María? no, claro que no. Yo vi muchos que estaban bien anclados y bien amarrados. Ok. Y son planchas de zinc. Bueno, pues eso también depende si toda la intensidad del huracán pasó por ahí, ¿verdad? Bueno, Eh, estamos hablando de sistemas que Huracán María entró por Yabucoa, más o menos, y salió entre cerca de Arecibo. Y tenemos datos de sistemas solares en ese trayecto y sobrevivieron al huracán. ok. Bueno, doctor, como le dije ahorita, en Europa se ha planteado, ¿verdad? Lo he leído en la prensa, de que la energía nuclear que se vende en Europa es más barata que la de las otras alternativas. Usted dice que no. Hay que ver dónde es que es ese precio, ¿verdad? Una cosa es a lo que le compra el operador de red la energía a la salida de la planta. Y una cosa diferente es cuánto te va a cuesta ese kilovatio hora, venga donde venga, cuando te lo ponen en tu casa. ¿Ok? Cuando nosotros comparamos los costos de producción de energía solar en techo, comparamos ese costo con el costo de comprar a la red en ese hogar, en ese comercio. Ese es el cómputo que hacemos en Puerto Rico porque es el cómputo que le tiene más sentido al ciudadano, al que está comprando la energía. A menudo, por ejemplo, los sistemas de fincas eólicas que está negociando el gobierno en este tranche 1, la tajada 1, como le llaman Ajá. ellos hablan de 12, 15 centavos, pero eso es en la salida de la planta. Todavía hay que pasarla por el sistema eléctrico y pagarle a Luma porque administra el sistema, etcétera, etcétera. Cuando llega a tu casa no te cuesta 12 centavos. Así que hay que tener cuidado con esos números que se plantean para precios de energía nuclear. Eso es a la salida de la planta, donde yo sospecho que es a la salida de la planta. Sí,
será la salida de la planta, pero la controversia ha sido discutida públicamente y en efecto es más barata la energía nuclear. Los europeos pueden hacer lo que ellos deban hacer. Francia, por ejemplo, que tiene un montón de reactores nucleares y ese es su sistema, pues bueno, me imagino que para ellos debe tener sentido mantener lo que tienen. Además de eso, Francia, que es lo que iba a decir ahorita, Francia es una nación con armas nucleares y le ve valor a tener un suministro de desechos nucleares y energía y uranio enriquecido, porque así mantiene su arsenal nuclear. Bien, nosotros no tenemos esa consideración. Nosotros no mantenemos arsenales nucleares. Recordemos que la propuesta, la idea de producir energía eléctrica a partir de uranio enriquecido viene del programa de Átomos para la Paz. Y el Átomos para la Paz fue el, el proceso que utilizaron los Estados Unidos para buscarle una aplicación pacífica a la bomba atómica. Porque la devastación causada por tirar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki tuvo un efecto tan potente que hubo que salir a buscarle una aplicación pacífica. Así que no podemos desconectar, ¿verdad? Las decisiones de ciertos países, de ciertos gobiernos, ¿verdad? En el caso de Francia, pues su apetito por energía nuclear está atada a esas dos decisiones históricas. Uno, que reconstruyeron el sistema eléctrico usando plantas nucleares, y dos, de que ellos son un país que tiene un arsenal nuclear. Así que una cosa va de la mano con la otra. No es el caso de Puerto Rico. Sí, Miguel, sí. Ajá, sí, cómo no. sí, tengo una pregunta, doctor, Sí. Carlos Flores, y estoy muy de acuerdo en lo que usted plantea y los análisis que ha hecho. La única preocupación que yo tengo es que, sabiendo que la energía solar es uno de los sistemas que se conoce por intermitente, ¿verdad? Por eso necesitamos las baterías, pero está calculado a base de maximizar los techos para las residencias, que es el consumo más grande, pero que también necesita menos potencia. Pero ¿cómo resolvemos el asunto de las fábricas, de la parte industrial? ¿Cómo resolvemos donde se necesite alta energía que las placas solares no la pueden proveer? Bueno, las placas solares, digamos, encima de un techo de una fábrica, es posible que en ese techo e incluso en ese estacionamiento no suplan suficiente energía para la operación industrial. La solución a eso es mantener la red eléctrica operando y entonces todos producir energía solar, inyectarla a la red, se almacena en los sitios que se necesita y entonces el excedente de un lugar se transporta al otro. Y de esa forma, las industrias, los condominios, etcétera, etcétera, también se sirven de los sistemas solares distribuidos. O sea, la idea, hemos enfocado originalmente el concepto de los sistemas solares distribuidos a la resiliencia, particularmente a la resiliencia de los hogares. Los primeros análisis que hicimos en la universidad fueron, por ejemplo, cuál es el tamaño adecuado de un sistema solar fotovoltaico para mantener los sistemas básicos de una residencia. Y con eso determinamos los tamaños, hablamos de 2.7 kilos o un almacenamiento de 10 kilovatios hora. Eso es suficiente para mantener un sistema, una vivienda operando después de un huracán de forma resiliente. Pero la realidad es que los techos de nuestras casas proveen para poner sistemas de 10 y 12 kilovatios hora, de 10 y 12 kilovatios, perdón, y los almacenamientos pueden ser mucho más altos. Nosotros estamos ahora examinando la idea, ¿verdad?, de tener microredes, y la idea de microredes es que donde yo tengo unos recursos distribuidos, que ahora los coordino, no existen individualmente, sino que se coordinan. Sobre eso cada vez tenemos mayores avances. Por ejemplo, si los sistemas siguen, en Puerto Rico hay ahora mismo más de 111,000 hogares con sistemas solares en medición neta. Esos son los datos que le provee Luma al negociado de energía. En Mayagüez hemos estimado que por cada 3 sistemas de medición neta debe haber por lo menos uno que no está en medición neta. Fácilmente el número de hogares que tienen sistemas solares en Puerto Rico ahora debe estar rondando los 140,000. Eso es mucho más allá del 10%. Nosotros tenemos 1.2 millones de residencias en Puerto Rico. Entonces, el promedio de los sistemas que se están instalando rondan los 6 kilovatios. Bien. Así que ya tienes suficiente para cubrir no solo a la base, lo básico de la casa, provees más.
El almacenamiento está en las casas, pero pudiéramos tener almacenamiento distribuido en las subestaciones, por ejemplo. En estos días Genera le hizo una propuesta, le pidió permiso al negociado de energía para montar sistemas de almacenamiento en los lugares donde ellos iban a poner estos generadores de emergencia. Están hablando de unos 400 megavatios horas de almacenamiento. Pues mira, nosotros tenemos unas 400 subestaciones en Puerto Rico. Si pusiéramos 2 megavatios de almacenamiento en cada una de esas estaciones, hablaríamos de 800 megavatios de almacenamiento, además del que ya tenemos en las casas. Si pareamos el almacenamiento con la producción de energía distribuida en todas partes de Puerto Rico, no solo las residencias, sino incluir los estacionamientos, incluyendo los estacionamientos, la cantidad de energía que vamos a producir excede por mucho la que necesitamos en el año. Y ciertamente con el pareo de almacenamiento adecuado podríamos suplirle la energía durante la mayor parte del año. Estamos hablando de más de 320 días del año, en un año normal, a la industria, al alumbrado, al gobierno, a la agricultura, O todas sea las que, aplicaciones. obviamente esto requeriría unos cambios de política pública, porque eso no es lo que está como enfocado el gobierno. Yo no he visto No, ningún no, estamos de acuerdo. El gobierno de Puerto Rico sigue con y la trayectoria de por eso. quemar combustible fósil que no tenemos. Y si esa tecnología todavía no se desarrolla, pues no lo vamos a ver ni a corto ni a mediano plazo, porque La tecnología está madura. Lo que hay que es- tomar es la decisión política eso, de usarla. o sea, y eso parece que no se ve en la tabla de trabajo, no se ve eso, y están buscando otras alternativas, o sea, habiendo quizás las soluciones, pero como que no hay la disponibilidad, y no será también la presión que hacen estas grandes empresas de placas solares a nivel de fincas, que también le meten presión para ellos debatir eso que usted plantea y decir, mira, El cabildero principal en contra de la ajá, energía solar distribuida es los que venden metano. En Puerto ok, Rico el plan claramente es cambiar de depender del petróleo a depender del metano. No sí, olvidemos que el metano, lo que le llaman el gas natural, ¿verdad? Que así con ese nombre de comercial, pues suena muy bonito, pero realmente es gas metano. Ese gas metano, Estados Unidos tiene excedentes de gas metano y está buscando a quién vendérselo. Pues, bueno, han decidido que aquí es un buen sitio para vendernos gas metano. Y aquí eh, los que venden y compran combustibles fósiles, decía un artículo en el periódico The Guardian el otro día, muy interesante, decía que las empresas que producen y venden combustibles fósiles tuvieron ganancias de alrededor de 2 trillones, 2 trillion dólares, ¿verdad? Y el reportero decía, eso es suficiente dinero para comprar a cualquier político y a cualquier sistema político. Yo creo que es una observación muy correcta. Así que el principal opositor a ok. cualquier cambio hacia la energía renovable son los productores y vendedores de combustibles fósiles. ¿Cuál es el origen del gas metano? ¿De dónde sale el gas metano? Mucho sale de la extracción del mismo petróleo Mm. y con técnicas que se han desarrollado en Estados Unidos que se llaman, ellos le llaman fracking, ¿ok? Donde uno perfora el terreno, busca depósitos de gas en piedras de esquisto, ¿verdad? Le llaman shale en inglés, a ese tipo de piedra. Luego bombean eh, dentro de esa perforación, la combinación el fracking viene de el directional drilling, la capacidad para hacer una perforación no solo hacia abajo, sino hacia el lado. ¿Ok? Combinado con bombearle a esa perforación un caldo de bruja que provoca que se parta la piedra bajo presión y entonces eso libera el gas y eso se captura ese gas. Esa técnica ha producido una enorme generación de gas metano en los Estados Unidos y ha cambiado también el mapa geológico de los Estados Unidos. Cuando esa tecnología se empezó a desarrollar, vino un colega, profesor de MIT, a dar una charla en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Y yo recuerdo que dos personas le hicimos la misma pregunta. Le hicimos, está interesantísima esa técnica que ustedes están proponiendo o que están estudiando. ¿Y cómo afecta la geología del terreno una vez que tú haces eso?
Entonces la respuesta que nos hicieron fue, pues eso hay que estudiarlo un poco más. Pues nunca lo estudiaron aparentemente, o si lo estudiaron no lo publicaron bien, porque hay estados que antes eran muy estables geológicamente, Montana, por ejemplo, que hoy en día no son estables geológicamente. Y la razón es, lo único que ha cambiado es la abundancia del fracking. Así que todo tiene precio y amarrarse al uso de combustibles fósiles tiene consecuencias. Puerto Rico, de nuevo, no tiene gas, no tiene petróleo, no tiene carbón y ciertamente no tenemos depósitos de uranio, no tenemos facilidades para estar enriqueciendo uranio, no tenemos necesidad de enriquecer uranio porque nosotros no tenemos armas nucleares. Así que sí tenemos un sol espectacular, sí tenemos buen viento en algunas zonas, sí tenemos la energía de las olas y deberíamos estar pensando cómo nosotros usamos los recursos endógenos que poseemos de forma sostenible, justa, accesible a todos los ciudadanos para reelectrificar nuestro país con los recursos que poseemos, en lugar de estar sacando del país 2.000, 3.000 millones todos los años y enviándoselo a los que nos venden combustibles fósiles. Sí, sí, sí. Pero bueno, para finalizar, doctor, la energía producida con las olas del mar o con el calor Sí. del mar, ¿verdad? No, en Puerto Rico hicimos un estudio, como le dije, en el 2008, donde examinamos todas las fuentes de energía que vienen del océano, que podemos convertir en energía eléctrica. Examinamos 4. La diferencia en temperatura en el mar, de la superficie al fondo, esa es la que le llaman OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion. La diferencia de altura de las mareas, las corrientes del mar y las olas del mar. Todas son distintas, se utilizan tecnologías distintas para extraer la energía. Descubrimos que en Puerto Rico tenemos una capacidad de producir energía eléctrica utilizando las olas del mar, que supera todas las demás. Descartamos por el desarrollo tecnológico, por los costos, por el poco recurso también. Descartamos las corrientes, descartamos las mareas. Y OTEC, aunque se ha jugado con la idea de tener OTEC en Puerto Rico, la realidad es que nadie ha hecho un estudio serio del impacto ambiental de esa tecnología, aparte de que es extremadamente ineficiente. Las plantas OTEC pueden alcanzar una eficiencia teórica de un 3%. O sea, tienes que mover un volumen de agua inmenso para producir electricidad utilizando OTEC. No es costo efectiva a menos que la ates a otras producciones agrícolas, marinas principalmente. Así que, y nadie ha hecho una planta OTEC que sea comercialmente viable en este país, en este mundo. Hay plantas OTEC experimentales, pero comerciales viables no ha habido ninguno. Y sin embargo, la tecnología de olas sigue avanzando, es uno de los recursos más interesantes que poseemos, pero no ha bajado de precio como ha bajado de precio, por ejemplo, la solar fotovoltaica. Además, claramente la energía de olas tendría que ser centralizada porque las olas están en el océano y hay que traer la energía a la isla. El que está en el centro de la isla, en el centro montañoso, pues cuando pasa un huracán, si perdemos la línea que nos trae la energía de las olas, pues se queda sin electricidad también. Así que seguimos insistiendo en que la energía que está disponible a todos en Puerto Rico es la energía solar, y la energía solar fotovoltaica distribuida es accesible en términos económicos y es resiliente basado en los datos reales, las observaciones hechas después del huracán María. Por eso es que preferimos esa tecnología. No es fanatismo ni dogma, es basado en los datos. Basado en los datos de costo, basado en los datos de desempeño, basado en los datos de acceso y justicia. Hay otras maneras de producir electricidad, seguro, las olas del mar es una cosa que deberíamos estar pensando y haciendo. La energía eólica marina pudiera ser una alternativa que podemos mirar. La biomasa es una cosa que podemos examinar con mucho cuidado. Pero ciertamente, dentro del contexto de Puerto Rico, pensar en energía nuclear y amarrarnos a comprarle energía nuclear a otro, no me parece que tiene ningún sentido. Sí, oiga, doctor, ¿por qué si es tan viable, verdad, y quizás costo efectiva, la energía solar a través de placas fotovoltaicas y que pueden, de acuerdo a lo que está planteado aquí, a través del uso de baterías, verdad, mantener el suplido de energía no tan solo a las viviendas, sino también a la industria? ¿Por qué no se ha hecho en otros lugares?
Cada lugar tiene sus propias características, sus propias ideas, sus propias necesidades. Puerto Rico es un lugar único. Nosotros tenemos unas condiciones, unas necesidades que nos impulsan a resolver nuestros problemas con nuestros recursos. Fíjate que en otros sitios sí, siguen funcionando esquemas que a nosotros no nos aplican. Como te dije, la energía nuclear para nosotros no tiene mucho sentido. Eólica, por ejemplo, es posiblemente la que domina ahora mismo todavía de las energías renovables en otras partes. Sin embargo, el recurso eólico nuestro es limitado. O sea, no tenemos tanto viento como tenemos sol. Así que las circunstancias nuestras son distintas a las de otros lugares. Puerto Rico ya está moviéndose en esa dirección. Los ciudadanos ya se están moviendo en esa dirección. Como te digo, hay 111.000 hogares que ya tienen sistemas solares fotovoltaicos. El gobierno quizás está pensando en otra cosa, pero los ciudadanos ya decidieron hacia dónde van. Sí. Esa tendencia continúa. La rapidez con la que se están adoptando esos sistemas, lo que está es aumentando, no está disminuyendo. Los costos están disminuyendo. Así que nosotros ya estamos reelectrificando nuestro archipiélago por decisión ciudadana y por acción ciudadana. Pero el plan de servicios integrados de energía eléctrica no vislumbra producir la mayor parte de nuestra energía con energía renovable, en este caso del sol. ¿No es así? No, la realidad es que no hay, aunque hay una meta aspiracional en la ley, Ajá. el plan integrado de recursos que se supone que se revise ahora está todavía amarrado a una supuesta transformación de las plantas de quemar carbón y petróleo a quemar metano. Eso es el plan que están implementando. En estos días acaban de invertir dinero de FEMA para comprar plantas generadoras que queman metano. Las inversiones no están siendo, no hay un plan articulado para apoyar, más allá de la ley de medición neta. La ley de medición neta que nosotros tenemos es la mejor política pública para la adopción de sistemas solares distribuidos. Ha funcionado estupendamente bien y ya hay gente que quiere tumbarlo. Mientras tanto, las fincas solares grandes no prosperan porque cada vez que hacen un negocio con el gobierno quieren ir a renegociar para arriba los precios. Las tarifas, Y sí, cada vez que hay una negociación entre los promotores de las solares en fincas con el gobierno es para aumentar el precio. Nosotros no, y no vemos ningún movimiento digamos, a poner sistemas solares privados en grandes estacionamientos. No, yo no he visto todavía a un solo proponente de fincas solares salirse de las fincas agrícolas y decir vamos a hacer esto en Plaza de las Américas, en el parque, en el estacionamiento de Plaza de las Américas, en el estacionamiento de- del Plaza del Caribe en Ponce. O sea, son estacionamientos grandes con un sol extraordinario que ya fueron impactados y nadie se mueve en esa dirección. ¿tienen alguna idea de por qué no lo plantean? No lo sé, lo hemos conversado en muchas ocasiones, pero no se mudan a eso. Me imagino que no sé, honestamente no sé. Ahí en ese caso la energía se la podrían vender incluso al centro comercial sin tener la necesidad de pasarla por la red eléctrica. Podrían venderla más cara. Así que no comprendo del todo la razón por la cual tienen aversión a ese tipo de inversión. Sí, es raro, ¿verdad? Porque si funciona y es viable, que no se haga, me parece que es una interrogante, ¿verdad? Que merece una explicación. Sí, habría que preguntarle a ellos. Ok. Bueno, pues, doctor, muchas gracias por su participación. Digo, quedan todavía las grandes interrogantes, ¿verdad? Oiga, doctor, para finalizar, en el caso, por ejemplo, de María, que cuando hubo el fenómeno aquí en Puerto Rico, pues fue el sistema de distribución de energía el afectado, ¿verdad? Las plantas quedaron intactas. En el caso, ¿verdad?, de que se estableciera un sistema solar a través de placas fotovoltaicas, ¿verdad? Podría ser afectado por vientos junto con el sistema de distribución también, ¿verdad? Porque nada garantiza que sea tan seguro, o sea, la reconstrucción de ese sistema. O sea que podríamos Es- estar teniendo afectados por un huracán si se estableciera un sistema de energía producida en Puerto Rico a través de energía solar, se podría afectar por un huracán la distribución y la generación. La transmisión se vería
afectada, la transmisión fue bien afectada después del huracán María, la distribución también sufrió daños. Eh, Ciertamente el sistema de transmisión y distribución es vulnerable a los huracanes, como ya vimos, porque esto es basado en datos, eso es lo que pasó durante el huracán Bueno, pero María. según la tesis suya, los huracanes no afectan las placas. Bueno, los datos muestran que después del huracán María, el 99 punto algo por ciento de los sistemas solares bien instalados en techo sobrevivieron sin dificultad. No fue así con las fincas solares fotovoltaicas. Esos son los datos después del huracán. Y que el sistema de transmisión y distribución sufrió graves daños. Eso también es un dato después del huracán. Las plantas fósiles pudieron entrar como al mes o al 3 semanas del huracán. Eso también es un hecho. No entraron porque el sistema de transmisión y distribución estaba destruido. Que los sistemas solares en fincas se demoraron muchos, muchos meses en restablecerse. Eso también es un dato. Entonces, con esos datos tenemos que tomar decisiones. Ok. Bueno, doctor, muchas gracias por haber participado. De verdad que ha sido muy interesante, ¿verdad? Y yo creo que vamos a tener que hablar de este tema más adelante, porque todavía quedan muchas cosas que Estamos a sus discutir. órdenes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ha llegado aquí, ¿verdad? Hemos estado hablando con el doctor Agustín Irizarry, tuvimos una conversación interesante. Hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café y la procesadora de leche Suiza Dairy. Vamos a un mensaje y regresamos inmediatamente con Carlos Flores Ortega. Cumplen 80 años de sabor y nutrición. Alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza. Y así lo vamos a celebrar. Son 80 el 8 son de décadas Suiza. llevando nutrición y calidad. Son 80 el son de Suiza. Desde el abuelo hasta el jovencito, 80 el Suiza son de sigue alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, continuamos con Informe Semanal y ahora hablamos con Carlos Flores Ortega. Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Miguel, muy bien. Y a todos allá en el estudio, de nuevo desde acá, desde Ajunta, aprovechando estos días fríos. Así que con muchas esperanzas de que las cosas cambien y mejoran en Puerto Rico. Hoy hemos tenido varios temas, ¿verdad? Candentes. Hemos hablado de salud y hemos hablado de la energía atómica, nuclear, perdón. Y ahora vamos a hablar sobre un fraude que está ocurriendo en los mercados familiares que son auspiciados por el Departamento de Agricultura y por el Departamento de la Familia. Bueno, Carlos, ha surgido una investigación en la que tú me ayudaste a hacer también, ¿verdad? Y el ganadero Carlos Benítez, ¿verdad? Que me ayudó también, que hay un esquema de sobornos en el que participan funcionarios del Departamento de Agricultura y que afectan a los agricultores que quieren participar honestamente en estos mercados familiares y le cobran dinero por participar. ¿Qué te parece todo esto, Carlos? Pues mira, muy triste y muy preocupante, porque estamos como reviviendo la historia en una época cuando un secretario de Agricultura fue arrestado por unos esquemas también de fraude al gobierno federal y se llevaron enredado un grupo de ganaderos y agricultores, ¿verdad? Pues estamos viviendo algo similar, algo que creíamos que estaba erradicado en el Departamento de Agricultura y parece que lo estamos repitiendo y manchando el nombre de tantos agricultores honestos y sacrificados que dependen de que el gobierno administre bien los fondos y los programas que están hechos para ellos. Una cosa es cuando se señala a una persona que en su operación del negocio está cometiendo algún tipo de irregularidad, y eso era algo que yo estaba escuchando o viendo en un programa de televisión, ¿verdad? Que estaban señalando que los mercados en ocasiones no le medían los productos, no los pesaban a los clientes y ese tipo de cosas. Y eso iba como a atender como fraude en el agricultor. Y eso no es la norma, eso no es lo que ocurre mucho allí. Que puede ocurrir, para eso se supone que hay unos inspectores. Pero lo que está ocurriendo ahora es mucho peor. Es un sistema donde los mismos funcionarios del gobierno
que tienen la responsabilidad de administrar estos programas son los que están creando unos esquemas para recogido de dinero, lo que constituye un delito en un programa federal. Hay una persona que escribió en los medios que ese artículo que tú habías escrito, que le faltaba la verdad, que no tenía nombres de las personas o que eran anónimos o que eran supuestos chismes. Y yo lo que le digo a las personas, miren, cuando esto ocurre en el gobierno, esto siempre ocurre, alguien va a hablar. Inicialmente no va a dar su nombre ni se va a exponer por los miedos que hay a represalias y de que vayan a haber, ¿verdad? Pérdidas económicas a estas personas. Pero esto hace tiempo que estaba sonando y la información que me llega a mí y que le llega a otros agricultores, pues se la estábamos enviando a Miguel Díaz Román, ¿verdad? Como periodista investigativo para que también él hiciera una investigación y se le orientaba a todos estos agricultores dónde tenían que hacer las querellas, en las agencias federales, en las agencias que corren estos programas, y eso se estaba dando. Esto no es algo que surgió ahora de momento. Estos esquemas se venían estudiando y se venían diciendo hace tiempo, pero las autoridades que tenían que bregar con el asunto no lo atendían porque aparentemente eran parte del mismo esquema. O sea, esto es como poner al cabro a velar la lechuga. Entonces, eso pues nos llena de tristeza porque el servicio público debe de estar dirigido por personas que tengan unos altos grados morales y éticos, ¿verdad? De responsabilidad de lo que administran, porque eso es del pueblo de Puerto Rico. Eso es de los ciudadanos. Y ahí no puede haber una duda en ningún funcionario público cuando vea que algo puede ser ilegal, inmediatamente detenerlo. Pero inclusive si el funcionario no lo hizo, pero lo vio y es testigo, pues es igual de culpable que el que lo está haciendo. Así que todas estas cosas se deben de llevar a sus últimas consecuencias, a los foros pertinentes, y yo sé que ya esa dinámica se está dando. Y tú, pues, Miguel, nos puedes, ¿verdad?, también ofrecer la información sobre eso, de por dónde va no solamente la publicación de esa investigación, las cosas que van a venir por ahí. Sí. Carlos, hay que decir, ¿verdad?, para que la gente lo tenga claro, que yo vengo detrás de esta información desde el 2023, no fue que ahora en enero, vengo desde el 2023, desde hace mucho tiempo, antes del verano, dándole seguimiento a este asunto y que me he reunido con agricultores, ¿verdad? Y he hablado, y he conocido este drama, ¿verdad? He conocido de agricultores que lo han sancionado, que lo han castigado, porque se han quejado por pagar los sobornos, ¿verdad? Eso es o sea, hay que tenerlo claro, que esto no es, o sea, eso de que es un chisme, no, esto no es, está equivocado. Lo que le dicen los agricultores muertos, ¿qué le dicen? Sí, o sea, esto no es un chisme, esto es una cosa cierta, ¿verdad? El que esté pensando, el que haya escrito de que esto es falso, está equivocado por completo. Está equivocado por completo. Esto es una cosa cierta y vienen cosas peores porque hemos aprendido, ¿verdad, Carlos? Que hay otras prácticas, ¿verdad? Que no las reseñé en esos reportajes y que próximamente las voy a escribir porque son otras más. La cosa no es tan terrible como la pinté en ese artículo, sino más terrible todavía. Y de hecho, hay que decir, ¿verdad?, que yo he recibido unas peticiones, ¿verdad?, porque hay instituciones que están interesadas en investigar esto, ¿verdad? Hasta ahí voy a decir. Aquí hay gente que quiere investigar esto, que lo va a investigar y que yo estoy casi seguro que ya empezaron a investigar. Carlos. Sí, lo triste de todo esto es que esto es un programa que es de gran ayuda a los agricultores. Cuando este programa comenzó en la administración anterior, la secretaria de
de la familia, Idalia creo que era que se llamaba, no recuerdo bien el nombre, y Minna Coma, se comenzó a montar este programa de los mercados familiares basado en un programa federal que ya existía en los Estados Unidos y se logró que se pudiera incorporar en Puerto Rico. En su comienzo empezó lento porque había que montar todo el andamiaje, había que buscar los agricultores, cumplir con unos reglamentos del programa de asegurar que tenían por lo menos 5 cultivos, 3 en cosecha en el momento de seleccionarlo para ir a hacer el mercado. Cuando se concibió este proyecto, lo vimos todos con muy buenos ojos, y cuando yo asumo la rienda del departamento, lo que hicimos fue fortalecerlo. Las cosas buenas se siguen y se mejoran. Cambiamos el concepto a un mercado mucho más elegante, mucho más bonito, mucho más limpio, mucho más adaptado a las condiciones de inocuidad de alimentos. Cambiamos las carpas, cambiamos el andamiaje completo, ¿verdad? Y una serie de normas. Y fuimos bien estrictos en asegurar que los agricultores que entraban al programa cumplieran con los requisitos. De hecho, antes del huracán María, ya habíamos enviado a hacer una auditoría y yo tenía en mi escritorio 22 cartas para firmarlas, para sacar a 22 agricultores o participantes de los mercados familiares, porque algunos no eran agricultores, que no cumplían con los requisitos y estaban participando, quizás porque en ese momento no había muchos agricultores, vamos a decirlo así, pero el huracán María vino y lo sacó a todos. Cuando volvimos a restablecer la agricultura y volvimos a entrar de nuevo, pues entonces fuimos mucho más estrictos y las decisiones de quiénes entraban al mercado y quiénes no, las tomaban los directores regionales a través de una evaluación de un agrónomo de área que iba y certificaba y medía que el agricultor cumpliera con ese requisito. Jamás en la vida, yo como secretario tomaba decisiones a nivel central. Cuando cambia la administración, el secretario actual, a través de una orden administrativa, me imagino, creó un comité de aprobación de los mercados, ¿verdad? Para la selección de los agricultores, donde participa el subsecretario de campo, donde participa el subadministrador de ADEA, y donde participa también el director del programa, y esas 3 personas son los que seleccionan sin necesariamente la evaluación de ningún agrónomo y ningún director regional quienes van a participar en los mercados, y eso no está acorde con lo que es el reglamento de ese programa. Así que ahí empieza uno a ver sospecha de si esto se va a estar manejando correctamente o no, o si va a haber manipuleo aquí, ¿verdad? A quién pongo y a quién no. Pero esto fue todavía más allá, y empieza entonces a acumular el programa una cantidad de agricultores que siempre se le daban mercados y otros que no se le estaban dando los mercados. Y aparentemente lo que hablan los agricultores que ya se cansaron y dijeron voy a hablar, y algunos hasta se salieron del programa, es que le estaban pidiendo dinero para participar. Eso es ilegal, eso es fraude y eso es federal, eso es dinero federal. Por eso, cuando salió este artículo, esa historia muy bien redactada, mi pedido a los agricultores y a los empleados del Departamento de Agricultura fue: si usted sabe algo de esto, pues usted estuvo envuelto en algo de esto, usted alce las manos ahora y hable ahora y diga lo que ha ocurrido antes de que usted aparezca en un listado, aparezca alguien a visitarlo, porque cuando usted le vengan a preguntar, fue que alguien ya lo mencionó y ya usted es parte de un problema. Así que las personas que tengan información, vayan y digan lo que estaba pasando, no lo escondan, porque ahí nadie los va a proteger. Aquí usted se mete en un lío, usted está solito, nadie va a abogar por usted. Y las personas que lo citen luego en estas investigaciones, cuando ya están dentro del problema, la negociación va a ser cuántos años le van a echar de cárcel para que usted termine de hablar. Así que tengan mucho cuidado con estas cosas que son bien peligrosas. Y no es para meter miedo,
es para aclarar la situación en que pueden estar, porque aquí estamos hablando de un programa que dirige el Food Nutrition Service, que es una agencia del USDA, que el grantee, quien tiene la propuesta, la corre el Departamento de Familia, y Departamento de Familia lo que hace es distribuir el 4% de la totalidad que tienen las personas asignadas en su tarjeta de beneficio nutricional, y ese 4% lo reservan para que lo compren en los mercados. El concepto era de que mensualmente tuviéramos mercado, luego semanalmente que tuviéramos mercado y se rotaran, y que fueran mercados donde participaran 4, 5, 6 agricultores y vendieran los productos que tenían hasta ese momento. Y si el agricultor tenía suficiente mercancía en cosecho como para 2 mercados, pues se le daban 2 mercados hasta que se le agotaba. Pero aquí lo que muchos agricultores han dicho es que aquí hay personas que le están dando mercado continuamente, y muchos más mercados de los que su finca aguanta en producción. Quiere decir que ya son placeros, están comprando mercancía a alguien. Eso no se debe dejar que ocurra. Y también el dejar por muchos meses el hacer, ¿verdad?, los mercados para acumular en la tarjeta de la familia balances para cuando se haga un mercado, que la tarjeta esté, ¿verdad?, bastante llenita, y poder venderle mayor cantidad de producto a los clientes. O sea, todas esas cosas tiene que el Departamento de Agricultura tener los inspectores. No es familia, ¿ok? Familia atiende allí cualquier queja que ocurra, da balance de las tarjetas a los clientes cuando no lo saben, pero el trabajo del Departamento de Agricultura es la parte logística, de identificar los agricultores, llevarlos allí y cumplir con todas las normas de inocuidad, de anuncios, de mencionar, ¿verdad?, y tener posteado, ¿verdad?, tener que sea legible a todo el mundo los precios de los productos, todo eso, pero también inspeccionar que los productos sean frescos y locales, que ha sido el otro problema que se ha planteado. Así que todas estas cosas que ya sabíamos que podían ocurrir, y hay alguien que siempre se arriesga a hacerlo, cuando eran identificados se sacaban del programa. Pero lo que estamos viendo aquí es que esto está ocurriendo ante los ojos de las personas que tienen que evitarlo. Y más allá, quizás lo están promoviendo. Así que esto hay que pararlo para asegurar que ese programa siga, ¿verdad?, ofreciéndole buenas oportunidades a nuestros agricultores, porque es vital para muchos de ellos poder vender en estos mercados, porque no hay muchas oportunidades de muchos espacios para venta de esos productos. Así que teníamos que protegerlo a toda costa y sacar del medio a las personas que no están cumpliendo su deber. Eso es uno de los problemas que se va a estar atendiendo, yo sé, por las entidades que tengan a su cargo esto. Y de nuevo, si usted sabe algo, usted escuchó algo, a usted le hicieron hacer algo, dígalo ahora, no espere para más tarde. Sí, oye, Carlos, es una pena, ¿verdad?, que si esto se investiga a profundidad, como sabemos que se va a hacer, y se señalan culpables, y esto se convierte, ¿verdad?, en otro caso de corrupción, existe la posibilidad, ¿verdad?, de que se elimine ese programa que es tan beneficioso, o que pretendía ser tan beneficioso para el sector agrícola, ¿verdad? ¿Existe la posibilidad de que se elimine, Carlos? Yo te diría que no existe la posibilidad de que se elimine, porque sería discriminatorio. Lo que sí puede ya iniciarse es unas auditorías que, según tengo entendido, ya comenzaron a pedir información, donde a través de esas auditorías, tanto de agricultura como del programa en el Departamento de la Familia, van a encontrar muchas cosas bien interesantes con el uso de las maquinitas de cobro y cómo hasta se venden mercados y todo eso. Esa información va a salir. Eso puede ir entonces luego al inspector general de los Estados Unidos. El inspector general, si encuentra que hay fraude, ustedes verán agencias federales citando y buscando personas para someter cargo.
Y ese es más o menos el procedimiento que ocurrió la vez anterior. Y aquí no importa el rango, no importa la posición. Si usted está metido dentro de un esquema, se lo llevan como quiera. ¿Ok? Y después usted tiene, pues, presunción de inocencia, la tienen todos. Usted tiene que defenderse. Y usted tiene que luego, ya levantar las manos es tarde, ya usted tiene que negociar para otras cosas. Así que esa es la situación en que están personas que yo conozco, que los quiero y los aprecio, y muchos seguirán siendo mis amigos, pero desgraciadamente los tendré que ir a visitar a un sitio donde no es muy agradable irlos a visitar. Sí, oye, Carlos, Es el- que esto también tiene un componente, ¿verdad? Que se ha planteado, ¿verdad? Que hay agricultores no lo han podido probar, que básicamente lo que plantean es que los sobornos alegadamente estarían dirigidos a recaudar dinero para campañas políticas. En este caso, la campaña política de reelección del gobernador Pierluisi. Esa es la información que le han dado los propios agricultores. No es que la hemos estado creando, ¿verdad?, para hacer titulares. Eso me lo han dicho los propios agricultores. Pues si esas confidencias se terminan en una declaración jurada o dándole información a las agencias correspondientes y eso se comprueba, el gobernador de Puerto Rico va a tener serios problemas en su campaña a la reelección tratando de justificar cómo es posible cantando dinero de actuaciones ilegales para su campaña. Eso, por lo menos a mí me consta de que en reuniones que se han hecho en Fortaleza de otras cosas, se ha llevado ese planteamiento. Y allí en Fortaleza ya también saben de estos problemas que estaba viendo con los mercados familiares. Y me consta de una persona que fue allí por unas situaciones que tuvieron con el secretario de Agricultura y entre las entrevistas que le hicieron, ellos dijeron, mire, ustedes, esto es lo que está pasando. Y ya habían dado información de lo que estaba pasando. Así que vamos a ver en qué para todo esto. Las personas que me llaman a mí porque tienen mi teléfono, porque me conocen, el teléfono mío lo tiene el pueblo y el campo. Y a veces me llaman para darme información, lo que me dicen es, por favor, no digan mi nombre, pero esto es lo que está ocurriendo. Pues yo sencillamente los oriento y les digo a dónde tienen que ir a exponerlo. Muchos de ellos no se atreven. A veces yo me quedo con esa información porque no se atreven a decirla y pues respeto cuando me dicen que no quieren que se sepa la información. En otras ocasiones le he dicho, ¿quieres que esa información llegue al periodista que está investigando esto o a alguna agencia que esté investigando eso? Y me dicen que sí, pues entonces ahí yo los refiero y así yo sé que, Miguel, tú debes haber recibido muchos así que te han llamado o por referencia o que te han llamado para darte esa información. Esto no es que nadie se lo esté inventando. Yo no tengo ninguna animosidad que no sea la tristeza de que un programa que lo dejamos bien montado, vendiendo en el último año $65 millones certificado por el Departamento de la Familia y que llegamos a los 78 municipios en unos mercados que tuvimos que en una ocasión, cuando la pandemia, cuando lo cerraron, que cerró el gobierno, ¿verdad? La gobernadora en aquel momento, Wanda Vázquez, cerró todo. Luego tuvimos que reabrirlo, haciendo fuerza que ustedes no se imaginan para que los abriéramos en el formato de Servicarro. Y ahí fue que volvimos de nuevo a restablecerlo, después de haber tenido la paralización con el huracán María. No fue fácil, pero el último año ya estaban corriendo los mercados. O sea, y entendíamos que esto iba a ser de gran crecimiento, pero aquí lo que hemos visto es que se ha estancado. De hecho, la cantidad de agricultores que pudieran haber estado participando y entrando al mercado se han aguantado. Y muchos dijeron, yo no voy a pagar aquí ningún soborno, ni voy a pagar aquí nada por entrar a ningún mercado. Y muchos de ellos se han salido. Así que esa es la situación en que estamos. Ya eso fue publicado por Tu Historia. Ahí se mencionan nombres con apellidos de las personas que han sido señaladas. Y de nuevo, a mí no me gustaría estar en esos zapatos en este momento.
Es una cosa muy peligrosa. Sí. Bueno, Carlos, ¿verdad? Ha llegado a su fin esta sección, ¿verdad? De informe semanal. Me parece que, ¿verdad? Que hemos atendido este tema tan controversial, ¿verdad? De hecho, íbamos a tener Y muy responsable. Sí, que lo hemos tratado, ¿verdad? Con responsabilidad, ¿verdad? Que de hecho íbamos a tener... Y te felicito también en una parte porque los agricultores que en un momento me llamaron buscando auxilio, buscando información y que se te fueron referidos, tú has protegido la integridad de esas personas, ¿verdad? Y lo has mantenido en el anonimato sabiendo que ellos te han dado cierta información para poder canalizarla a donde tiene que ir. Pero aquellos que se creen que esto es un cuento chino, el tiempo les va a dar sorpresa. Sí. De hecho, Carlos, que teníamos a Carlos Benítez iba a hablar, pero no ha aparecido no ha aparecido. No sé por qué le ha pasado. Bueno, pues Carlos, gracias por tu participación esta semana. Vamos a darle seguimiento a esta historia, que tú sabes que hay unos ángulos nuevos y que van a salir próximamente. Y veremos a ver qué otros asuntos, ¿verdad? Tenemos que discutir próximamente, porque es que el Departamento de Agricultura es una fuente de noticias, de malas noticias. Increíble, ¿verdad? Y esperemos que nuestros agricultores honestos, dedicados, responsables, puedan retomar este programa y seguir disfrutando de él por muchos años. Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos. Bueno, hay que decir, ¿verdad?, que este es Informe Semanal. Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café y la procesadora de leche Suiza Dairy. Vamos a un mensaje y vamos a la etapa final. Cumplen 80 años de sabor y nutrición. Alimentando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza. Y así lo vamos a celebrar. Son 80 el 8 son de décadas Suiza. llevando nutrición y calidad. Son 80 el son de Suiza. Desde el abuelo hasta el jovencito. Son 80 el Suiza son sigue de alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, continuando con Informe Semanal, ahora tenemos la entrevista con el licenciado Carlos Ríos Gautier, ex secretario de Justicia y ex comisionado de seguros, que nos va a hablar sobre una actividad que se va a celebrar el próximo 15 de marzo en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Buenos días, licenciado, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Buenos días y muy contento de estar con usted aquí esta mañana. Sucede que el Fideicomiso de la Escuela de Derecho celebra una serie de seminarios. Hasta ahora, pues, con relación al campo de seguro, pues ha celebrado varios seminarios y foros que tienen que ver principalmente con los resultados del comportamiento de la industria de seguro con relación a los efectos del huracán María. Pero esta vez estamos atendiendo otro tema que es un tema muy importante, que es el tema de la salud y el tema de los seguros de salud. Y el foro se llama Perspectiva y Desafíos de la Salud en Puerto Rico. Y se va a celebrar en la Escuela de Derecho, en la sala, el salón Aula Magna L1 de la Escuela de Derecho, el 15 de marzo del 2024, comenzando a las 9 de la mañana. Eso comenzará con un saludo a la decana Vivian Neptune Rivera y la licenciada María de Los Ángeles Garay, que es la directora del Fideicomiso, y va a iniciarse el proceso con una conferencia que van a dar la licenciada Iris Monrosó y la licenciada Heidi Calero, que es una descripción de la historia del derecho de salud en Puerto Rico. Ese panel, pues, es un panel de 1 hora y habrá oportunidad de escucharlos, por supuesto, y hacerle preguntas. Luego de esa hora, la sigue otro tema que es el financiamiento de las aseguradoras, o sea, las fuentes del financiamiento de las aseguradoras. Y estará el señor Jorge Galva, que
está familiarizado con el el programa de seguro vital, el señor Eduardo Cetina, que tiene que ver con los seguros comerciales, seguros de salud comerciales, y el señor Iván Colón, que ha tenido vasta experiencia en el programa de Medicare Advantage. El moderador es el licenciado Diego Loinaz, que es un abogado especialista en seguros de salud. Luego de esa conferencia, pues habrá una que es muy importante porque ahí van a estar presentes los reguladores de la industria de seguros de salud y va a estar la oficina del comisionado de seguros representada por la licenciada Rosa Pérez Agosto, ACES representada por la licenciada Raquel Vera y el licenciado Norberto Negrón y la licenciada Marina Díaz, que representa a CMS, que es el organismo federal que fiscaliza y le provee los fondos a las aseguradoras en los planes de Medicare Advantage. Sí. Luego de esta conferencia, pues habrá una conferencia después de almuerzo que tiene que ver con la responsabilidad médico-legal que tienen los planes médicos en sus determinaciones de tratamiento médico, que es un tema de mucha controversia sobre qué la autorización que dan los planes para aplicarle o proveerle cubierta a determinados planes o determinados procedimientos. En ese panel va a estar el licenciado Luis Martínez, el licenciado Manuel San Juan y la licenciada Julia Luna. Y el moderador es el profesor William Vázquez Irizarry, que es profesor en la Escuela de Derecho Administrativo. Y finalmente, para concluir el programa, pues me toca a mí servir de la persona que va a resumir, hacer un resumen de las conclusiones y recomendaciones sobre todo lo que ha acontecido durante el día. Y estaremos en ese momento, les vamos a dedicar un tiempo para todos los participantes del programa a que hagan preguntas y expongan sus criterios sobre lo que ha acontecido ese día. Es la primera vez que se celebra un foro de esta naturaleza de seguro de salud en una universidad, que sepamos. Y yo espero que sea el comienzo de una discusión a fondo en la academia, libre de compromisos y preocupados más por el interés del asegurado y las aseguradoras, por supuesto, y todo el sistema de salud de Puerto Rico. Bueno, me imagino, ¿verdad?, que habrá en la discusión tener una perspectiva de lo que había antes de la reforma de salud, ¿verdad?, que era que el servicio médico era ofrecido por el gobierno. Es correcto, y esa va a ser la parte que va a discutir la licenciada Morroso y la licenciada Heidi Calero, y todos ellos van a hacer sus presentaciones en PowerPoint y a base de datos, los datos históricos, los resultados, las experiencias, etcétera. Ok. Bueno, porque el cambio se dio, ¿verdad?, dentro de sin que no estuviera presente la controversia, porque hubo gente siempre que defendió el sistema anterior, ¿verdad?, que era el sistema Arbona. Y correcto. Se defendía. ¿Ah? Sí, eso es correcto, sí. Sí. Hubo gente que lo defendía, pero yo, como le dije ya una vez, el licenciado, que yo me di a la tarea en un momento de investigar ese asunto y todas las reseñas que se veían en los periódicos, del periódico El Mundo, ¿verdad? Que el que lo quiera ver sí. Puede ir a la hemeroteca de la Biblioteca Lázaro en Río Piedra, en el recinto de Río Piedra, y va a encontrar allí todas estas reseñas sobre investigaciones hechas por el periódico El Mundo sobre los malos servicios de salud que había en aquellos años, en los años 80, 70, y que se veían las fotos de las farmacias sin medicamentos, las salas llenas de gente atestada, las salas de emergencia, y los relatos terribles de que los médicos llegaban tarde, en fin, había una situación bien difícil, que no se distancia mucho de la que está ocurriendo ahora. ¿Qué le parece, licenciado? Bueno,
como le dije, eso va a ser parte de la explicación que van a hacer la licenciada Monroso y la licenciada Calero. O sea, esa discusión, ellos, cada una de ellas, pues ha estudiado lo que ocurría antes y lo que está ocurriendo ahora. Y tienen información valiosa producto de ese estudio que han hecho. Así que no hay duda que va a haber que hablar de lo bueno y de lo malo. Se le movió la cámara, licenciado, se le movió la cámara. Tiene que subirlo un poquito para que se le vea la cara. Sí, gracias. Sí. Sí. Bueno, pero los seguros de salud siguen estando en controversia en el presente porque la semana pasada una asociación de aseguradoras que sirven precisamente al seguro vital y al seguro Medicare Advantage radicaron una demanda en el Tribunal Federal sosteniendo, ¿verdad?, que el comisionado de seguro está entrando, ¿verdad?, en cosas que están reguladas ya por el gobierno federal y que significa que es campo ocupado. Esa controversia no es nueva, es una controversia vieja. ¿Qué le parece, licenciado? Bueno, ese va a ser un tema muy interesante. Yo espero que la licenciada Rosa Pérez Agosto, que es la que va a estar representando al comisionado, pueda expresarse al respecto de esa situación y se pueda discutir, pero ese no es usted fue comisionado de seguro, licenciado. Como comisionado de seguro, ¿puede el comisionado entrar en esas áreas de estas aseguradoras que están reguladas por el gobierno federal? Bueno, este es un tema más complicado, porque si es un campo ocupado federal, pues no se puede intervenir, pero sin embargo el comisionado de seguro no está desprovisto totalmente de intervenir. El problema es determinar hasta dónde puede intervenir, porque el comisionado de seguro en cada jurisdicción tiene la responsabilidad para determinar la solvencia de la compañía. Y dentro de ese examen, pues pudiera impactar la conducta de la compañía y cómo está manejando sus asuntos. Que yo creo que ese es un tema muy importante y que no está totalmente desvinculado de lo que pueda estar en controversia en ese caso. Sí. Bueno, eso se da en el contexto, ¿verdad?, que esta asociación MAPA, que integra a las aseguradoras que ofrecen servicios a Medicaid, que es el plan vital, y Medicare, que son las personas de 65 años más que han pagado su seguro social, ¿verdad?, y reciben esta prima de seguro del gobierno federal, que Medicare, ha impugnado en 3 ocasiones con éxito leyes aprobadas en Puerto Rico. Me refiero a la ley 190 del 2019, me refiero a la ley 138 del 2020 y a la ley 142 del 2020. Todas fueron invalidadas por el Tribunal Federal. Y fueron leyes que se crearon en la ley 190, es la que le dice a las aseguradoras que no pueden bajar las tarifas de los proveedores más allá de donde ya ha establecido el gobierno federal. La 138, que se llama la de pago puntual, que es la que establece que las aseguradoras tienen que pagarle con 30 días en aquellas reclamaciones a los proveedores que no están en controversia. Y la 142, que es la que le prohíbe a las aseguradoras alterar el criterio médico. Estas 3 leyes que fueron aprobadas en Puerto Rico y que las estaba supervisando el comisionado de seguro fueron invalidadas por el Tribunal Federal. En este caso, ¿qué usted cree de eso, el comisionado, ex comisionado Gautier? Bueno, como le dije, sometido, todavía no sé si han emplazado al comisionado. El comisionado tendrá oportunidad. Yo no he visto la demanda, tendría que ver la demanda y examinarla para ver las alegaciones exactas que se hacen. Pero cada caso tiene sus virtudes y sus defectos. O sea que habría que verlo, el caso había que verlo con arreglo a la situación particular que se está planteando y cuál es el alcance del problema, ¿no? El grado, el nivel del problema. Así que en estos momentos no puedo decirle una cosa a la otra, excepto reconocer que si hay un precedente que declara que se trata de un campo ocupado, pues quizás habría que examinar los linderos de ese campo, a ver si se están verdaderamente invadiendo o no.
Bueno, lo que sí me llama la atención, licenciado, es que se aprueben leyes. O sea, vamos a hablar claro, que la legislatura tiene que tener asesoramiento legal capaz, ¿verdad? De decir, mire, si usted aprueba esta ley, la firma, esta ley se la van a invalidar, ¿verdad? Yo me imagino que eso no es difícil hacerlo. Bueno, yo presumo que el secretario de Justicia pasó juicio sobre eso antes de aprobarse, pero no sé, francamente no sé si pasó juicio. Y si pasó juicio fue favorable a la legislación o en contra de la legislación, si hizo, condicionó su opinión a lo que usted me acaba de decir, que se trata de un campo ocupado. O sea, sí. Bueno, pero usted sabe que a veces, aun cuando haya una opinión contraria del departamento o de alguna otra agencia, aquí se aprueban leyes para satisfacer el reclamo de algunos sectores, ¿verdad? Eso no es la primera vez que ocurre. Eso es así. Eso ocurre, sí. Eso ocurre. Sí, porque me llama la atención que hayan sido 3, ¿verdad? Y sobre todo porque los sectores, ¿verdad?, de los proveedores de salud, incluyendo los médicos, los hospitales y los laboratorios, son muy activos, ¿verdad?, en esta lucha que ellos reclaman fundamentalmente que no se les está pagando adecuadamente. Ese es el planteamiento fundamental, porque tienen muchos. Bueno, pues licenciado, pues muchas gracias. O sea, tenemos que la actividad es en el 15 de marzo, que es viernes. En la Escuela de Derecho también se le conceden unos créditos. El teléfono es 787-999-9606 para los que quieren matricularse o llegar allí a la Escuela de Derecho temprano por la mañana, antes de las 9, para poder registrarse y poder participar en el foro. Yo le doy las gracias por invitarme a participar en este importante foro que usted celebra sobre seguro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Bueno, ahí hemos tenido al licenciado Ríos Gautier, ¿verdad? Ex secretario de Justicia, ex comisionado de seguro, que nos está invitando a esa actividad. Yo voy a asistir a ella, la voy a reseñar, pues un tema importante, sobre todo en el contexto de que pues los seguros de salud siguen siendo un tema importante en Puerto Rico, ¿verdad? Hay reclamos de parte de las aseguradoras de que hay un gran desconocimiento en el pueblo de Puerto Rico sobre los alcances de las regulaciones federales, ¿verdad? También hay señalamientos de parte de sectores de seguro de salud de que no están ganando tanto dinero como se alega. Eso lo han planteado también, ¿verdad? Que están excesivamente regulados y que hay un incremento en costos, ¿verdad?, que siempre afecta a esos servicios. De eso vamos a estar hablando, voy a estar escribiendo eso también en el futuro, porque me parece que es un tema que no ha sido abordado, ¿verdad?, profundamente por la prensa en Puerto Rico, ¿verdad? Siempre se ha abordado de manera tratando de explotar a los elementos escandalosos, noticiosos, ¿verdad? Sobre todo en este caso de esta pleito radicado en el Tribunal Federal, la noticia que salió precisamente era lo que planteaba, era que estas aseguradoras no querían ser reguladas por el comisionado, ¿ves? Pero a la luz de lo que plantea la demanda, porque la leí y escribí de ella una historia, ellos alegan que es campo ocupado federal. Es decir, sí, estamos regulados, pero nos regula el gobierno federal. Y el gobierno federal, a su vez, les permite una serie de cosas, ¿verdad? De hecho, lo que plantea esa demanda es que en los contratos con los proveedores está escrito, ¿verdad?, que hay una serie de circunstancias en que las aseguradoras pueden variar las tarifas o pueden retrasar los pagos dependiendo de unas circunstancias que se dan, y que eso está escrito en el contrato, ¿verdad? Y que ellas han estado objetando a pesar de que han firmado el contrato. Ese es el planteamiento que ellos dicen. Mire, tribunal, no permita que el comisionado de seguro se meta aquí porque ya nosotros estamos regulados por el gobierno federal. Esto es campo ocupado federal. Ese es el planteamiento fundamental de esta demanda. A la luz, ¿verdad?, de lo que ha ocurrido ya con 3 leyes, pues no sé, me parece que podría haber una decisión favorable a la Asociación de Aseguradoras de Medicare y Medicaid. Bueno, hay que decir, ¿verdad?, que informe semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello, el Museo del Café y la procesadora de leche Suiza Dairy. Vamos a un mensaje y regresamos en un instante.
creando familias en cada generación. Son 80 el son de Suiza. Y así lo vamos a celebrar. Son 80 el 8 son de décadas Suiza. llevando nutrición y calidad. Son 80 el son de Suiza. Desde el abuelo hasta el jovencito, Suiza sigue alimentando el corazón de Puerto Rico. Bueno, esta es la etapa final de Informe Semanal. Le damos las gracias al doctor Agustín Irizarry, a Carlos Flores Ortega y al licenciado Carlos Ríos Gautier por su participación en el programa de hoy. Y regresamos la semana próxima en otro programa de Informe Semanal. Buenos días. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal.